Mi nombre es Marcia Olmedo, soy astróloga. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Donato Alberto Maniello de alimentación consciente. ¿Acaso uno de los temas más tocados en mi canal? El segundo puesto después de la astrología. Quizás. Comenta tu fecha de nacimiento para pedir tu informe gratuito de numerología. Ahí lo vamos a sumar al doc. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, Marcia? Un placer. Muy bien, ¿vos? Bien, 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 bien. Aquí con mucha calor en Dominicana, pero bien. Oh, qué Ah, privilegiado. sí, sí, hay que elegir el calorcito, un momento de la vida, ya hay que decir, mira, hasta aquí. eh, Solamente que tenía un pequeño trepié para poner el teléfono, pero al final me sacaron el cosito de arriba, uno de mis hijos que anda por ahí, que viene a tocar mis cositas. Así que lo tengo ahí paradito, a ver, espero que no se caiga. Ok, ok, bueno, muy bien. Bueno, un poco la idea era poder contar sobre la alimentación consciente. ¿Querés contarnos esto de por qué enfermamos? Bueno, es importante tener en cuenta hoy en día el origen, ¿sí? Siempre en mi trabajo, cuando trato al paciente en su globalidad, a nivel mecánico, energético, funcional y emocional, pues es fundamental entender por qué el paciente se enferma. Y para mi opinión personal y según todas mis investigaciones, tenemos cuatro causas principales. La primera es la alimentación. El porcentaje de obesidad en el mundo es enorme y está siempre, siempre en aumento. Y lo peor es la obesidad infantil. Cuando ves hoy en día cómo la gente come, yo viajo en el mundo entero dando conferencias y siempre investigo donde voy en los países qué es lo que comen, cuál es su cultura. Y me encuentro que casi en todas culturas están realmente mezclando alimentos que no deberían. Por ejemplo, voy a dar rápidamente un ejemplo para que la gente empiece a entender y esto sí va a chocar un montón de personas, porque es lo que estamos haciendo tú y yo es despertar conciencia. La gente tiene que entender que ya no podemos comer como antes, ya no podemos decir, sí, pero mi abuela lo hacía así o no. Tenemos que entender cómo funciona hoy el organismo, cuál es la fisiología de la digestión, y según esa fisiología, entonces podemos combinar tal alimento con otro. Si no, no. Un simple ejemplo, y son tres reglas muy, muy básicas. Por ejemplo, cuando combinamos carbohidratos con proteínas, ¿vale? Que es lo clásico. El arroz con pollo, la carne con papa, el espagueti boloñesa, el sándwich de jamón y cosas así, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ingerimos el carbohidrato, en la boca se libera una enzima que se llama la ptialina. La ptialina envuelve ese carbohidrato y empieza a subir. Eso empieza en la boca. Después lo tragamos y ese carbohidrato realmente va a terminar su digestión dentro del intestino delgado con las amilasas pancreáticas. Y el estómago hoy tiene un medio alcalino. Pero cuando ingerimos la proteína al mismo tiempo, en el estómago se libera otra enzima que se llama la pepsina. Esta pepsina puede solamente actuar en un medio ácido. Entonces el estómago empieza a producir ácido clorhídrico y de inmediato la otra enzima, la ptialina, no puede más actuar. Entonces, ¿qué pasa? El carbohidrato para su digestión, pero con los 38 grados de calor va a empezar a fermentar y libera el almidón. El almidón me envuelve la pepsina y no me deja digerir la proteína. Significa que cuando combinamos, como lo dije antes, no hay digestión. Entonces, si no hay digestión, ¿qué pasa con toda esa comida dentro del estómago? Todo eso empieza a fermentar con los 38 grados de calor. Y de esa fermentación se derivan ácidos, amoníaco,
alcohol, hidrógeno, CO2, metano, indol, bueno, un montón de venenos y de toxinas que me van a destruir la flora intestinal, me va a dañar la membrana y dejar mi intestino permeable, o sea, agujereado. Y de ahí, todas esas toxinas pasan a la sangre. Vos te podés imaginar la sangre con todas esas toxinas. ¿Por dónde pasa la sangre? Hacia por todo el cuerpo, llevando toxinas y provocando una sintomatología que a veces la medicina no logra entender. Y el segundo fenómeno es que el alimento que llega dentro del intestino ya no llega digerido, reducido, para que la flora intestinal pueda absorber los minerales. Llega podrido y fermentado. Y ese pedacito de alimento va a pasar a través de la membrana, va a estar en el flujo sanguíneo y va a entrar en contacto con las membranas de la célula. 1, 2, 3 y 100 veces. Porque a veces comemos muy a diario las mismas cosas. Y eso me va a provocar una irritación de la membrana celular. Y para protegerse de eso, la célula se llena de agua. Entonces, el primer fenómeno de la intolerancia alimenticia es la retención del líquido. Me siento hinchada o hinchado. Y como la célula está llena de agua, no puede producir oxígeno. Entonces vamos a tener un cansancio crónico, segundo fenómeno, por hipoxia. Y ahí viene todo tipo de dolor y todo tipo de trastornos. Dermatológicos, ginecológicos, genitales, estomacales, el sueño, la transpiración. Todo lo que te podés imaginar, una cantidad enorme de sintomatología, que ahí también lo mismo, que la medicina no logra entender y estamos hoy con medicina muy sintomática. Entonces no van a ver realmente el origen. Entonces a partir de ahí podemos tener una simple rinitis asmática hasta un cáncer de ovario. O sea, imagínate vos el abanico amplio a causa de esa fermentación. La segunda mala combinación es cuando combinamos carbohidratos con verduras crudas. La verdura, como la fruta, no se digieren en el estómago, se digieren en el intestino delgado. Entonces, cuando yo como una verdura cruda, eso se queda como 10 minutos en el estómago, y el estómago lo mueve y lo vuelca dentro del duodeno y termina su digestión en el intestino delgado. Pero cuando, por ejemplo, agarramos una ensalada, ¿no? Lechuga, todo lo que es crudo, y lo combinamos con arroz, con papa o con pan, pues el carbohidrato me va a retener la verdura dentro del estómago y no me la va a dejar pasar del otro lado. Y esta va a empezar a fermentar. Otra fermentación. Y lo que sí hay que tener en cuenta es los granos, las legumbres, que están hechas de una parte de carbohidrato y una parte de proteína. Entonces ahí tampoco no le podemos combinar ni carbohidrato porque hay proteínas y no le podemos tampoco añadir proteína porque hay carbohidratos. Entonces, después ya le voy a decir cómo hay que combinar correctamente, por supuesto. Y después otro error es de comer fruta después de comer. Todo el mundo dice, no, después de comer hay que comer una fruta porque el cuerpo necesita de todo. Sí necesitamos de todo, pero no al mismo tiempo. Cuando comemos fruta después de comer, el efecto dulce o postre, el efecto dulce me da una información para que el duodeno se dilate. Y la boca del estómago se abre y me va a dejar pasar alimentos no digeridos dentro del intestino. Por eso que la fruta es o en desayuno o a media mañana, a media tarde, pero fuera de las comidas. Entonces, como estas reglas casi nadie las respeta, aparte de los que están siguiendo el método Manielo, el método que he desarrollado, y mucha gente que habla mucho de la disociación. A mí no me gusta disociar, porque eso es separar. A mí me gusta decir cómo combinar correctamente los alimentos. ¿Sí? Bueno, esa es la primera causa de enfermedad. La segunda causa es los químicos que ingerimos a diario. Hay una surconsumición de medicación, hay una automedicación del paciente que ingiere enormemente de toxinas. Por ejemplo, aquí en Dominicana estamos hablando más de 200 cajas por paciente y por año. En Europa, unas 45 cajas por paciente y por año. Entonces es enorme la cantidad de medicamentos que ingerimos. Después tenemos todos los aditivos alimentarios.
colorantes, conservantes, antioxidantes, que hay un montón. Y hoy los gobiernos permiten poner esos tóxicos, que son altamente tóxicos, en casi todos los alimentos procesados, industrializados, y los ponen ahí en el supermercado muy baratito para que todo el mundo. Eso por otro lado. Y después tenemos todos los químicos, ¿sí? Bueno, la contaminación ambiental, por supuesto, pero también los químicos. El líquido para lavar el suelo, para fregar los platos, el desodorante, el champú. Todos esos son químicos que vamos poniendo y que la piel absorbe constantemente. Y otra de las causas también que enfermamos, ¿por qué? Porque no hacemos ejercicio. Más de la mitad de la población no hace ejercicio. Y vos lo sabés, más que como profesora de yoga que sos, ¿no? Yo te veo hacer tus ejercicios ahí, muy fuerte. Genial. Según la Organización Mundial de la Salud, que no es realmente una referencia, digámoslo así, el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. O sea, cuanto menos ejercicio haces, más probabilidades de morir tienes, ¿vale? Y además, el sedentarismo está implicado también entre el 21 y el 25% en los cánceres de pecho y de colon. Y un 30% implicado en las enfermedades cardíacas. Y el último factor, en mi opinión, son las emociones, ¿vale? O sea, las malas emociones, emociones negativas, que estamos ahí dándole vuelta constantemente siempre en la cabeza, y sabemos muy bien que vamos a ver, somos seres humanos. Está claro que tenemos que vivir las emociones, experimentarlas, expresarlas, ¿sí? Compartirlas, pero no comérselas. Como decía Sigmund Freud, las emociones que no expresas se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Entonces, tenemos 5 emociones principales, que es la felicidad, la preocupación, la tristeza, el miedo y la rabia, la ira, ¿no? Esta frustración. Bien, cuando pues me viene a perturbar la raíz yin del órgano correspondiente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando tengo un exceso de preocupación, se me va a alterar el estómago, el vasopáncreas van a estar en vacío de energía y se va a disparar el yang en el estómago. Gastritis, úlceras en el estómago, dolor de estómago, etc. Un exceso de tristeza me puede afectar el pulmón, me puede afectar el colon, me puede afectar la piel. Todo tipo de dermatitis, psoriasis, etc. viene por un exceso de tristeza. Un cáncer a veces de pulmón puede ser un exceso de tristeza. El exceso de emoción viene a estancar la energía. Y lo que hace que una energía que estanca forma materia. Un exceso de miedo me va a alterar los riñones. Un exceso de rabia, de ira me va a afectar la energía del hígado. Y el hígado es un órgano súper importante, como los riñones y los pulmones, filtran 7.200 litros de sangre por día. Es extraordinario los filtros que tenemos. Ahora bien, cuando tenemos un exceso de rabia, de ira, de frustración, la gente vive porque las cosas no salen como uno quiere, pues me va a alterar esa energía del hígado. ¿Y el hígado qué controla? Controla todo lo que es músculo y tendón. Estamos llenos de músculo y tendones, ¿sí? Provocando contracciones musculares. Controla todo lo que es movimiento en el cuerpo. El movimiento de los intestinos, el peristaltismo, el movimiento de las venas, de la circulación linfática de retorno, el movimiento de los bronquios. Y controla también el aparato genital, la vista, porque alrededor de los globos oculares tenemos músculos y depende de cómo se contraen, vamos a tener miopía, presbicia, etc. Entonces, cuando tenemos un exceso de rabia, de ira, de frustración, el cuerpo lo va a manifestar en esa zona correspondiente. Una mujer que viene con un prurito vaginal, que rápidamente el ginecólogo le va a dar su cremita de cortisona porque puede ser que sea un herpes, una cándida, esto que el otro. Pero pregúntale a esa mujer hace 3 días qué pasó en su pareja o en su familia, ¿no? Ah, sí, doctor, usted sabe, me llevó una rabieta a mi marido, me dijo que me calle la boca, si no me iba a dar un sopapo, me la tuve que callar y me la tuve que comer con papas.
Entonces no le des una crema de cortisona, no es lo que necesita esa mujer, ¿vale? No tiene nada que ver ni con cándida, ni con herpes, ni con nada. Necesita un apoyo psicológico. ¿Se entiende? Entonces, nos falta una emoción, que es la alegría, ¿verdad? ¿Hay exceso de alegría? Cuando veo lo que veo, escucho lo que escucho. Pues sí existe, ¿no? El tipo que, por ejemplo, gana 50.000 millones de euros al loto, gané el loto! ¡Ay! Se le paró el corazón, porque la alegría está relacionada con el corazón. Entonces, un exceso de alegría también puede afectar el órgano, ¿sí? Bueno, entonces, para resumir, era eso, ¿no? Una alimentación completamente desequilibrada, una ingestión de químicos, diría yo, a diario, un sedentarismo presente y unas emociones que están ahí sobrepasando realmente nuestras posibilidades de gestionar. Maravilloso. Decías esto de la retención de líquidos, ¿no? Y de las células sintiéndose agredida por alimentos no digeridos. Y me venía a la mente cómo yo observo, yo tengo alrededor mío muchas personas que hacen procesos depurativos, cómo me cuentan que dejan de despertarse con la cara hinchada por la mañana. Ya está. O sea, lo tenés más que claro. Qué impresión. Sí. Eh, bueno, ¿querés contarnos un poco en qué consiste el método Manielo a nivel alimenticio? Bueno, esto es fruto de más de 25 años de investigación. Soy investigador universitario y siempre me dije, bueno, a ver, ¿qué herramienta más necesito para poder tratar al paciente, ¿no? Porque me digo, si el dolor es de origen mecánico y no tengo la osteopatía, ¿cómo hago para solucionarlo? Venga, osteopatía. Y me formé en osteopatía. Y si el problema es de origen energético, ay, no, no tengo que hacer medicina china, sí o sí, medicina china. Y así fui trabajando. Tengo 58 años y todavía estoy estudiando. O sea que sigo formándome porque necesito siempre alguna herramienta interesante para ayudar a mi paciente. Después, bueno, pero ¿qué pasa si el dolor es de origen emocional? Venga, trabajo con hipnosis, con terapia sistémica breve, pero ¿qué pasa si el origen es visceral? ¿Qué pasa que por más que yo estoy tratando al paciente, pero si en su casa él está comiendo correctamente? Entonces empecé a investigar. Me conozco, aunque quisiera quedar humilde, pero al mismo tiempo tengo que decirlo, me conozco casi todos los métodos alimenticios existentes, porque los investigué casi todos. Y ninguno, te lo digo bien, ninguno es realmente lógico en lo que ponen en el plato si tenemos en cuenta la fisiología de la digestión. Ay, no, porque usted tiene que poner de todo en el plato, carbohidratos, verduras y proteínas, porque necesitamos de todo. Sí, el cuerpo necesita de todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, tenemos que saber combinar correctamente los alimentos. Y aquí va realmente un ejemplo de un día, cómo tendría que ser, o de una semana. Y así ya la gente puede realmente empezar y se van a dar cuenta muy rápidamente. Yo, mis pacientes les doy entre 7 y 10 días y ya empiezan a sentir las modificaciones en el cuerpo, todo lo que se va realmente mejorando, el sueño, la energía, el peso, el hinchazón. Bueno, como te digo, podemos tratar de una simple rinitis a un cáncer de ovario que desaparece, ¿vale? Pero claro, hay que darle la posibilidad al cuerpo de que se autorregule. Si no lo ayudamos, pues no lo va a poder hacer. Entonces, finalmente he creado un método. He creado un método teniendo en cuenta la fisiología de la digestión y los 5 grupos de alimentos existentes. Porque el cuerpo necesita fruta, verdura, carbohidratos, proteínas y grasas en un día. ¿Sí? O sea, pero no podemos poner todo esto en un plato, en una sola comida. Entonces, vamos a empezar con un desayuno. ¿Sí? Un desayuno por la mañana, ¿por qué? Porque muchos también me dicen, ay, pero doctor, usted haciendo comer 5 veces por día, mucho. A mí me gusta el ayuno intermitente. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo escucho al organismo y sé que por la mañana, cuando uno se levanta,
Pues el cerebro, cuando uno abre los ojos, el cerebro necesita glucosa para empezar a trabajar y ocuparse de la función del organismo. Eso es fisiológico. Ahora, que está puesto como va en forma de energía en los músculos, hay otra forma de glucagón en el hígado y también hay en la grasita que tenemos ahí, hay también una fuente de energía. Bien, pero toda esa reserva que tenemos ahí dura muy poco tiempo, como máximo 1 hora. Y ya el cerebro se chupó toda la glucosa. Entonces, si no aportamos, el cerebro dice, ¿qué pasa? ¿Por qué Marcia no está trayendo su desayuno? Yo necesito trabajar. Y ella no me trae realmente lo que yo necesito. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Le dice a la hormona hidrocortisona y dice, mira, yo necesito trabajar, necesito glucosa, por favor, tráeme glucosa. Entonces dice, no te preocupes, le dice la hormona hidrocortisona, yo te la voy a traer. Entonces va a ir dentro de los huesos, va a sacar los minerales, el calcio de los huesos, va a agarrar toda la proteína a nivel muscular y el colágeno de la piel. Todo eso lo va a llevar al hígado, lo transforma en glucosa para el cerebro. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando no desayunamos por la mañana? Lo dejo en el aire, ¿vale? Entonces, un desayuno por la mañana pueden ser carbohidratos. Yo siempre aconsejo bebidas vegetales. Los lácteos están prohibidos en la metodología. No vamos a entrar en eso porque ya sabemos que los lácteos no están adaptados para el ser humano y traen muchísimas consecuencias y malas cosas. Entonces ya lo decimos así, entonces ya lácteo de origen animal, prohibido. Lácteos, digamos, bebidas vegetales de avena, de arroz, ahora lo hacen de espelta, de mijo, para con cualquier grano te hacen una bebida vegetal, ¿sí? Podemos acompañar eso tranquilamente con cereales o galletas integrales sin levadura y sin trigo, ¿sí? Vamos a empezar a cocinar cositas en casa que sean realmente saludables. Puede ser un pan integral, de nuevo, con aceite de oliva, aguacate. En fin, tenemos varias posibilidades de desayuno. Puede ser fruta también sola por la mañana o fruta con un yogur vegetal, también es posible. Después, a media mañana, entre el desayuno y el almuerzo, aquí hay un tiempo también de muchas horas. Entonces mucha gente dice, ay, sí, yo después no meriendo por la mañana y cuando llego a las 11 parece que me voy a desvanecer. Entonces lo que vamos a hacer es dar una fruta a media mañana, ¿vale? Para mantener esa glicemia constante en la sangre. Y después al mediodía, 3 veces por semana, vamos a tomar carbohidratos con verduras cocidas, siempre cocidas con los carbohidratos. 2 veces por semana proteínas con verduras crudas o cocidas y 2 veces por semana comemos legumbres, granos, con verduras cocidas. Y ahí no nos equivocamos nunca, ¿sí? Después, entre el almuerzo y la cena, tenemos otro espacio. Aquí también vamos a poner una frutita para mantener esa glicemia constante en la sangre. Y por la noche vamos a comer proteínas con verduras crudas o cocidas, pero el día que tenemos proteínas al mediodía serán carbohidratos a la noche. Entonces tenemos un menú, digamos, variado y rotatorio, pero que en un día aportamos todo lo que las células realmente necesitan para funcionar a nivel óptimo. Eso, no sé si tenés muchos oyentes que van a ver este video, pero que prueben este menú durante una semana y seguro, más que seguro, te van a escribir y decir, Donato tenía razón, me siento muchísimo mejor, porque así funciona, así es. Entonces, ese es el método Manielo realmente, a nivel alimenticio, ¿vale? Bien. Me sale preguntarte también, que yo hablo mucho en muchos vivos, comparto muchos vivos donde se habla de cómo usar el alimento como medicina. Y a veces muchas personas preguntan esto de, bueno, pero ¿cómo hago si me dan antojos? Como que no me puedo resistir a la tentación de comer cosas como por fuera de lo que se considera saludable. ¿Qué les dirías a esas personas?
Vamos a ver. La frustración a nivel alimenticio sería peor, ¿vale? Sacarte ese antojo, ¿sí? A ver, yo digo siempre, si hacemos bien los deberes y que respetamos nuestra fisiología, nos tenemos que dar un placer de vez en cuando. Entonces, mucha gente me dice, sí, Donato, a ver, desde que yo protocolicé este método hace 8 años, ¿vale? Después de 25 años de esa investigación, actualmente creo que hay más de 18.000 personas que están siguiendo este método en el mundo entero. De esas 18.000, yo creo que tendré, no sé, como máximo entre 50 y 100 personas que siguen a rajatabla el método. Pero después están otros que dicen, no, Donato, bien, te queremos un montón, pero no podemos al 100%, te seguimos entre el 60 y el 80. Y algunos que me dicen, no, Donato, mira, yo te sigo al 50, pero me funciona bien igual. Significa que de todas estas comidas, si hacemos una o dos que no corresponden porque mezclamos, no va a pasar nada. Lo esencial de esta metodología es de evitar la fermentación. Lo que he explicado antes. Cuanto menos fermentamos, menos enfermos la gente se va. Esto es fundamental, tener en cuenta que la fermentación es la primera causa de todas las enfermedades existentes. Eso lo tengo más que comprobado con miles de pacientes. Por eso que es fundamental. Y también la frustración, o sea, también lo que quería decir, el bloqueo mental, decir, ay, no puedo comer ese chocolate porque si como ese chocolate, no, comete ese chocolate si te hace placer. ¿Sí? Si tenés ganas de ir a comerte unas papas fritas con huevos fritos porque, wow, la abuela te lo hacía y te gusta, comelo. Pero a la próxima comida, volvé a la normalidad. A eso es lo que me refiero. O sea que sí, sáquense en el antojito ese que tengan. No se frustren, pero vuelvan a hacer los deberes correctamente y se van a dar cuenta muy rápidamente de los beneficios. Maravilloso, sí, porque veo que como que, bueno, yo divulgo la alimentación basada en plantas, entonces ya me piden perdón por comer carne y que yo sé que tal cosa, o que tomo, como que hay como una cosa así de, como de veo personas que por ahí empiezan a conocer sobre otro tipo de alimentación que rompe con muchos paradigmas y que como que les daba como mucha culpa. Exacto. Entonces, no, la culpa no existe, ¿vale? La culpa no existe, el miedo tampoco es irracional, entonces hay que sacarse eso de encima. La culpa no existe. Ahora bien, cuando hablo de proteínas, ¿sí? Estamos hablando de alimentación consciente, de saber combinar correctamente los alimentos. Entonces, está claro que cuando hablo de proteínas, estoy hablando de proteínas animales, ¿vale? Entonces, incluido pescado y el huevo y el pollo y todo eso. Bien. Ahora, hay mucha gente y sabemos muy bien que nuestro cuerpo se está modificando. Estamos yendo hacia la quinta dimensión. El cuerpo está transformándose de carbono que éramos, nos estamos transformando en silicio, ¿vale? Estamos modificando nuestra estructura molecular. Entonces el cuerpo ya va a llegar un momento que no va a necesitar carnes de origen animal. Lo que vamos a necesitar son más alimentos con luz. Estoy terminando mi tercer libro, ¿vale? Que dentro de poco va a salir, que se llama Alimentación Cuántica, lo vamos a presentar si querés un día, donde realmente vamos a hablar de los alimentos con luz, que es lo que vamos realmente a necesitar. ¿Y cuáles son esos alimentos con luz? Son las plantas, las flores. ¿Sí? Yo cuando vivía en Luxemburgo, en los supermercados venden flores comestibles. Entonces yo me hacía una linda fuente, por ejemplo. Mira, voy a dar una idea. Vos preparás una fuente enorme de verduras de todo tipo, crudas, por supuesto, ¿no? Y le pones flores, el pensamiento, las margaritas, y eso queda maravilloso decorado. Entonces la gente cuando llega, dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, las flores, qué bonita! Y cuando me ven a mí a comer una flor, dice, Donato, ¿te estás comiendo la flor? Digo, claro, pero si es el primer alimento que lleva luz. Es el primer alimento que lleva luz. Por eso que estamos evolucionando
Y es totalmente respetable, ¿eh? La gente que no quiere comer carne porque cómo se tratan los animales, etcétera. Yo creo que todo totalmente respetable y comprensible. Cada uno elige, ¿sí? Al mismo tiempo, digo yo, la conciencia es que tienes que combinar al menos correctamente esa carne. Y claro, la bendecimos para quitarle todo el estrés. Vamos a llegar a un momento que no va a ser más necesario, porque el cuerpo va a exigir alimentos con luz. Y la carne de origen animal no tiene luz. Sí, acá en Argentina yo conozco un mercadito que vende flores de caléndula, por ejemplo, que son comestibles. Espectacular. O sea, te la puedes comer o te la puedes machacar y ponerla dentro de un aceite base, hacerlo macerar, podés hacer una tintura madre con la caléndula. Espectacular la caléndula. Pero hay muchísimas flores, el diente de león, por ejemplo, ¿no? Esa plantita que es la chicoria, que crece en los campos con la florcita esa amarilla, eso crece en cualquier campo, en cualquier jardín. Y eso es espectacular. Eso se puede comer. Pero la gente todavía dice, uy, ¿cómo me voy a comer una flor? Y bueno, te estás comiendo las hojas de la planta y la flor, ¿por qué no? Perdón. Sí, ahí justo hubo un poco de delay porque es como que a veces se pone medio raro internet. Se Bien. preocupe. ¿Y cuál es la importancia de las emociones y los órganos? Bueno, como dije anteriormente, eh, la emoción siempre está relacionada con su órgano. Por ejemplo, como dije anteriormente, la preocupación está relacionada con el estómago, con el páncreas y el vaso. Entonces, el exceso de emoción me va a alterar el yin y el yang del elemento tierra, que es relacionado con el estómago, el vaso y el páncreas. ¿Y qué controla el elemento tierra? El elemento tierra controla todo lo que es articulación, controla la distribución de líquidos en el cuerpo y controla la asimilación de los alimentos. Entonces, cuando tenemos un exceso de preocupación, la raíz yin va a estar afectada y el yang se manifiesta dentro del elemento. Vamos a tener problemas articulares, dolores articulares, podemos tener retención de líquidos también. Hay un problema de distribución de líquidos. Mucha gente cuando viene a la consulta dice, doctor, mire, tengo los ojos secos, la boca seca, todos los orificios están secos, es porque hay un problema de distribución de líquidos en el cuerpo. La piel seca. Entonces tenemos que ver qué está pasando ahí, no simplemente la cremita para hidratar. No, vamos a pensar, bueno, cuénteme un poco cómo está viviendo sus emociones en este momento. Hay exceso de preocupación, entonces ya el paciente empieza a contar lo que está viviendo. Cuando tenemos psoriasis, dermatitis, todos problemas dermatológicos, o podemos tener también problemas de colon o problema pulmonar, ¿qué está pasando con la tristeza? El exceso de tristeza me va a afectar esos órganos. Ahora la psoriasis la están llamando una enfermedad autoinmune. No, que se dejen de hinchar. No es posible escuchar tantas barbaridades a veces. Antes, no sé si te acordás, antes todo era psicosomático. Era la famosa moda que si no se entendía lo que era, no, usted tiene algo psicosomático. Después no se decía psicosomático, porque la gente no entendía, pero ¿eso qué es? ¿No? Claro, el cuerpo está somatizando, sí, pero ¿qué es somatizar? El cuerpo está expresando físicamente lo que usted no está verbalizando, ¿sí? Eso es somatizar. Bueno, no, pero para que la gente entienda mejor, dice, bueno, eso es nervioso. Después vino la moda de lo nervioso, es todo nervioso. Después vino la moda de lo genético. No, eso es una herencia familiar, es genético porque la abuela, la madre, la tía. No. Y ahora no es más genético, ahora es autoinmune. Ahora todo es autoinmune, hay más de
creo que más de 300 o 400 enfermedades que la han catalogado autoinmune. Y mucha gente viene con una etiqueta que a mí me hace sonreír, fibromialgia, ¿no? Le ponen la etiqueta. ¡Pum! Y yo en mis programas de televisión lo digo, la fibromialgia no existe. Es una etiqueta que le han puesto, señora, a usted, porque no le entienden el porqué del cómo usted tiene esos dolores que tiene. Yo cuando vivía en España, daba conferencias en las asociaciones de fibromialgia para hacerles entender y quitarles esa etiqueta de encima. Porque el dolor puede ser de origen mecánico, energético, funcional. La implicación emocional está estrechamente implicada en la fibromialgia. Y además, si no comes correctamente, yo he sacado miles de etiquetas de fibromialgia con la alimentación y 2 o 3 sesiones de hipnosis. Ah, ahora entiendo por qué yo tengo eso, porque mi suegra, ahora entiendo, porque la otra, porque... Claro, la gente empieza a hablar, se empieza a dar cuenta que se callaban la boca, además de comer mal, pues reprimían sus emociones. El miedo está relacionado con los riñones, la trama ósea, ¿sí? Entonces, cuando tenemos problemas de hueso realmente, problemas de vejiga, el miedo está relacionado con la vejiga y el riñón. ¿Vale? Súper importante saber que el exceso de miedo me puede alterar la función renal. El exceso de miedo me puede alterar el esfínter de la vejiga y tener incontinencia urinaria. Y no necesariamente es otra cosa. Por eso que yo digo siempre, el paciente, yo trabajo sin reloj con los pacientes. Sé que tengo un tiempo, yo siempre me dejo 1 hora, 1 hora y media con cada paciente, pero primero hay que escucharlo. Es fundamental porque en el diálogo, en el comentario, yo le digo, cuénteme su historia. ¿Por qué está aquí? Y en el 99% de los casos, el paciente te dice todo y todo lo que tenés que hacer para curar. Porque te lo dice todo. Y si no te lo dice todo, después con las preguntas vas investigando y te das cuenta que hay un problema alimenticio, que no hace ejercicio y que las emociones están todo por bajo. Así que hemos hablado de la rabia y de la ira, de la frustración anteriormente. ¿Vale? Eso puede realmente provocar un señor, 47 años, y que viene con un cuadro de asma. No, fui al hospital porque me dijeron que ya tenía asma. Digo, pero antes usted tuvo asma. No, no, no. Entonces, ahora mismo. Ok. Cuénteme, ¿usted está trabajando? Ay, sí, pero sí le cuento. Cuénteme, cuénteme. Pues nada, estaba el trabajo y mi jefe entró de todos los compañeros, me empezó a gritar porque me equivoqué de hoja, puse otra hoja que no era la que correspondía y me tuve que callar la boca para no mandarlo a freír churros y me la tuve que comer. Pues ya está, ya está. El exceso de rabia y de frustración, ¿qué es lo que me hizo? Me provocó una vasoconstricción de los bronquios y el tipo no podía respirar, le faltaba aire. Y va a la clínica y le dicen, no, usted tiene una crisis de asma. ¿Se entiende? Por eso que es fundamental entender que las emociones, y aquí se lo he explicado, cada emoción está relacionada con sus órganos. Entonces es fundamental entender eso, que somos seres humanos y que tenemos que vivir las emociones. Tenemos que expresarlas, experimentarlas, compartirlas si hace falta, pero no tenemos que comerlas. Por eso la importancia de las emociones. Es uno de los pilares importantes para la salud. Maravilloso. Me venía a la mente que yo veo como en algunas consultas que desde mi abordaje es terapéutico, como muchas personas que vienen a la consulta diciéndome que si bien hacen una alimentación como muy saludable, por ahí no pueden bajar de peso. O sea, como que me dicen, con lo que como debería pesar 50 kilos y peso casi el doble, me dicen. Pues sí, ¿qué está pasando ahí entonces?
¿Qué está pasando con el páncreas? ¿Qué está pasando con el vaso del estómago? La asimilación de los alimentos. ¿Sí? ¿Qué está pasando a nivel intestinal? ¿Hay permeabilidad intestinal? ¿Sí? Entonces, hay intolerancias alimenticias que están ahí. Claro, por más que vos comas bien, que vos decís como saludable, pero si hay una permeabilidad intestinal, ¿sí? La irritación celular que se va a crear por el pasaje de los alimentos dentro del flujo sanguíneo, no va a bajar nunca de peso. No va a bajar nunca de peso. Por eso que es fundamental entender que la higiene intestinal va a ser fundamental en estos tratamientos para bajar de peso. Y la gente me dice, ay, pero doctor, yo como solamente 2 veces por día y engordo. Bueno, conmigo usted va a comer 5 y va a perder peso. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque estamos aportando los nutrientes a nivel celular, lo que va a hacer que todas las funciones del organismo se van a ir equilibrando. Pero claro, tenemos que tal vez ver si hay una falta de flora intestinal porque la ha destruido con la fermentación, entonces le vamos a tener que dar tal vez algunos probióticos, ¿sí? Para repoblar la flora intestinal. Tendremos que dar tal vez un poquito de glutamina para poder reparar, sellar la membrana intestinal que fue dañada. Y ya con ese protocolo, síganlo, escuchen, síganlo. Y ya me van escribiendo que me van diciendo que ya están muchísimo mejor. Maravilloso. Bueno, gracias, Doc, por compartir con nosotros, gracias a los que nos estuvieron escuchando. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Le dejo unos segunditos para que pueda despedirse de los que nos acompañaron. Claro que sí. Yo quiero primero, ante todo, agradecerte por este espacio, por esta oportunidad de poder difundir un poquito más de conciencia a nivel alimenticio. Así que gracias, gracias de corazón. Y me quedo a tu disposición por cualquier otra cosa que quieras comentar para tus oyentes. Quedo a tu disposición. Gracias, gracias. Un placer. Bueno, si quieren dejen en comentarios, porque bueno, yo originalmente al doc, como yo atiendo consultas en inglés, buscaba a alguien que ayudara a orientar a personas a hacer limpiezas hepáticas en inglés. Y bueno, lo encontré al doc. Así que si tienen ganas de que hablemos por ahí de limpieza hepática, bueno, dejen en comentarios, así si tienen ganas podemos charlar de eso, si le parece al doc también. Claro que sí, por supuesto. Muchas Excelente. gracias. Un placer, besos. Chao, Marcia.